El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, escampó en Bogotá. Está comenzando esta mañana la investigación de la policía por los desórdenes y la intervención del ESMAD, que ahora se llama la Unidad de Mantenimiento del Orden en la Policía, por lo que pasó en las marchas del Día de la Mujer en la Plaza de Bolívar. Marchas que terminaron mal, desafortunadamente. Por un lado, unas feministas o activistas o infiltradas o delincuentes atacando estaciones de Transmilenio, inclusive intentando quemar a funcionarios que actuaban como gestores de convivencia, a quienes lanzaron aerosoles con trapos prendidos, vandalizaron 4 estaciones de Transmilenio, quemaron 11 paraderos de buses, pintaron grafitis en edificios históricos del centro de Bogotá, destruyeron 12 locales comerciales, atacaron 4 sedes diplomáticas, bloquearon el transporte a miles de personas allí en el centro. Pero por el otro lado, y es el motivo de la investigación que ordena el propio presidente Petro, la policía lanzó gases lacrimógenos y lo que llaman ellos bombas aturdidoras, porque se estaba saliendo la situación de control, una reacción que no le gustó al presidente Petro, que califica como exceso y que dice que hay un tratamiento desigual en la marcha de la derecha extrema, que es lo que él califica las manifestaciones de la oposición contra su gobierno del miércoles de la semana pasada, y otro tratamiento para el movimiento social de las mujeres. Lo grave es que todo ocurrió en su gobierno y muy cerquita de la Casa de Nariño. También pide explicaciones esta mañana el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dice que hay confianza en que salga bien librada la policía y que hay una explicación a por qué se fue la luz, que es uno de los motivos de controversia. No es cierto que le cortaron la luz a las manifestantes. La empresa de energía publica un comunicado diciendo que es un problema que viene desde hace semanas, que no se notó en la marcha del uribismo del miércoles, porque esa fue a plena luz del día. Esta, en cambio, la de las mujeres o de la de las feministas, fue el viernes en la noche. Bienvenidos, ya vamos a contarles. Esas mismas feministas que marcharon en Bogotá lideraron la marcha de Medellín, donde dañaron y vandalizaron 4 estaciones de Metro Plus en la Avenida Oriental. Así que el vandalismo no les es extraño. Son las 6 de la mañana, 2 minutos. Les voy a contar enseguida también del anuncio, el cambio de estrategia que anuncia el ministro de Defensa, Iván Velázquez, de por qué el gobierno redujo a la mitad la meta de erradicación de cultivos ilícitos para este 2024. No han valido las quejas de Estados Unidos. La meta es solamente erradicar 10.000 hectáreas. Habían sido 20.000 el año pasado, la quinta parte de lo que se había propuesto el gobierno Duque hace 2 años, con una meta de 50.000 hectáreas. Dice el ministro Velázquez que se van a concentrar en la interdicción y en el combate contra las grandes industrias del narcotráfico y menos contra el campesino cultivador. Lo que pasa es que las grandes industrias, por supuesto, utilizan al pequeño cocalero en Colombia y es una de las encrucijadas, uno de los dilemas del gobierno. Van a erradicar pues 10.000 hectáreas en un país inundado en coca. El informe de la ONU dice que en Colombia hay 230.000 hectáreas sembradas con matas de coca y por eso la meta de 10.000 parece supremamente pobre. Amanecemos con novedades en la mesa de diálogo con La Paz Total, que son estos grupos que tienen relación con el narcotráfico. Este fin de semana el gobierno y los disidentes de Iván Mordisco terminaron el 4º ciclo de esas conversaciones, intentando llegar a alguna clase de acuerdo. Firmaron un pacto de no agresión y acordaron mesas, como la hubo ya en Nariño, para Putumayo y el departamento de Arauca, allí intentando algún avance. Pero sigue la crisis en la mesa con el ELN. Este fin de semana el jefe de esa guerrilla, Antonio García, dice que el gobierno está montando un show con los diálogos regionales que empezaron en el sur del país. Responde el comisionado Oti Patiño pidiéndole respeto por el presidente Petro y recordándole al ELN que no hay un mando claro allí en la unidad de diálogo del gobierno nacional. La otra crisis es en los acercamientos de paz con el
con los combos de Medellín. Confirma el presidente Petro que Edison Rodolfo Rojas tiene el alias o tenía el alias de Pichigordo, el capo que mataron en un caso de sicariato, estaba trabajando como gestor de paz y dice que el crimen atenta contra ese proceso. Así que muchas noticias este fin de semana en la situación de desorden público. Con este panorama se queja la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, porque a su departamento volvieron los retenes y las pescas milagrosas, ante los ojos de casi todos, frente al ejército y a la policía, y le hace un llamado a ambos, a ejército y policía, a que hagan algún nivel de presencia. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es lunes 11 de marzo. Hay una noticia internacional de última hora. La princesa Kate en el Reino Unido pide disculpas porque publicó una foto manipulada a través de inteligencia artificial. Ella, que está desaparecida, ya les voy a contar la historia de lo que está pasando. Hay un gran escándalo alrededor de la familia real de la monarquía británica. Y por supuesto vamos a hablar de los premios Oscar que terminaron anoche tarde con la película Oppenheimer como la gran ganadora. Barbie solamente ganó un Oscar en la canción del año. Se quedó Oppenheimer con 7 premios. Mejor película, mejor director, mejor actor principal, mejor actor de reparto. Los más importantes, esta es la gran ganadora. Un gusto saludarlos en este amanecer. Escampó en Bogotá. Tenemos una temperatura aquí de 10 grados centígrados. Queda libre hoy en Antioquia, en Medellín, el exgobernador Luis Alfredo Ramos, a quien la Corte Suprema de Justicia le otorgó la libertad condicional por buena conducta, él que había estado preso por nexos con grupos paramilitares. Y les voy a contar del sinsabor y de la frustración de la cumbre de gobernadores en el Caribe colombiano sobre las tarifas de energía. Muchos diagnósticos, pocos hechos concretos para arreglar un problema de bolsillo que afecta a millones, no solo de costeños, de colombianos, a quienes se nos ha disparado la tarifa de la luz. Enseguida, lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El presidente Gustavo Petro ordenó una investigación en el interior de la policía de Bogotá para determinar quién dio la orden de intervenir con el ESMAD la manifestación por el Día de la Mujer en plena Plaza de Bolívar. Intervención que se hizo con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. A propósito, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, ya tomó las riendas de la investigación. Y que frente a situaciones como esta del viernes, tenemos que tener la claridad absoluta de qué fue lo que ocurrió. Si se produjeron esos desmanes o esa reacción injustificada que afectó la movilización de las mujeres. ¡Escucha! ¡Esta es tu lucha! En diálogo con RTBC, Susana Espitia, quien hace parte del esquema feminista de derechos humanos. No vimos en ningún momento la policía con chalecos azules que se supone son el primer lugar o el primer paso, sino por el contrario, lo que obtuvimos fueron aturdidoras y gases lacrimógenos como ausencia de diálogo, cada vez que ellos querían. Y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció por los videos en donde se ve como manifestantes agredieron e incluso lanzaron fuego a las autoridades. Esa decisión la toma el policía en terreno, según el marco legal, cuando considera que hay un riesgo a su integridad o a otras personas. Eso está sujeto a ser revisado, evidentemente. Ya está limitado como se había dispuesto desde el gobierno nacional, iniciando la gestión del presidente Petro, que la erradicación forzada solo estaría dirigida contra cultivos industriales, no contra los campesinos pobres cultivadores de coca. Este anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Iván Velázquez, en una rueda de prensa luego de la cumbre de seguridad a la que asistieron varios gobernadores del país. Allí el ministro defendió la decisión, asegurando que es una instrucción del presidente Gustavo Petro para atacar con fuerza solo a los grandes capos del narcotráfico. La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval de la Amazonía, dio a conocer a través de un comunicado a la opinión pública el presunto caso de secuestro del que fue víctima el infante de Marina regular Bernardo Beltrán Ortega, al parecer por hombres que se identificaron como integrantes de la guerrilla del ELN. Los hechos sucedieron al parecer cuando se encontraba haciendo uso de permiso por calamidad familiar el pasado 25 de febrero en el sector de Pategallinas, en el corregimiento de Campo 2, en el municipio de Tibú, en el Catatumbo.
ante esta situación de amenaza de paro armado del Grupo Comando de Frontera en zonas del municipio de Puerto Guzmán, de Piamonte, Cauca y de San José de Fragua, en Caquetá, la situación es bien delicada para la comunidad movilizarse y también para el comercio. El alcalde de Puerto Guzmán, Miguel Ángel Muñoz. De verdad que es preocupante la situación que está presentando el municipio de Puerto Guzmán, y esto ya no es de ahora, es de cada rato, si no es un grupo, es el otro. El gobierno nacional y las disidencias de alias y Iván Mordisco cerraron este domingo el cuarto ciclo de negociaciones con varios acuerdos y anunciaron el próximo ciclo se realizará en Ocaña, Norte Santander. Camilo González Pozo, jefe negociador del gobierno, habló sobre la evaluación del mecanismo del cese al fuego. Se adoptaron decisiones especiales, entre ellas fortalecer esos mecanismos de verificación nacional con una mayor regularidad, pero también mecanismos regionales y locales. Es más urgente que se tenga una vigilancia permanente. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, aseguró en Samaniego, durante la instalación del primer diálogo regional por la paz, que estos diálogos territoriales no son ningún montaje, tal y como lo afirma Antonio García, comandante del Ejército de Liberación Nacional. El Frente Comunero del Sur está jalonando la paz y yo quiero que haya un ELN unido para hacer la paz en Colombia. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que hay una cantidad importante de helicópteros modelo M-17 parados en los hangares del ejército, pues no cuentan con los repuestos necesarios para el mantenimiento debido a que estos son de origen ruso y la guerra entre ese país y Ucrania ha frenado las importaciones y los contratos. En la primera oportunidad que logremos revertir esta situación, pues pueda darse el mantenimiento a los helicópteros que es requerido. Finalmente este sábado se llevó a cabo la primera cumbre energética del Caribe, pese a las tensiones políticas y a los desacuerdos con el gobierno nacional, pese a que el ministro de Minas y Energía anunció que se encuentran alistando un plan de emergencia tarifaria, el cual vendría acompañado de una nueva ley de servicios públicos. El alcalde de Cartagena, Dumec Turbay. Realmente nos están viendo la cara de marrano y allí es donde nuestra molestia se hace evidente y en donde sabíamos que en una mal llamada cumbre energética en Sincelejo no iba a pasar nada. La decisión es fácil, que el gobierno nacional tome recursos del presupuesto y asuma los costos que hoy quiere que asuman los que pagamos el servicio de energía. Pasada la medianoche, los bomberos, con el apoyo de la comunidad, lograron controlar un incendio forestal en las faldas de Siloé, la tradicional barriada ubicada en la ladera suroccidental de Cali. Un incendio forestal que se extendió rápidamente por los fuertes vientos, que estuvo a punto incluso de llegar hasta las viviendas ubicadas en la parte más alta del sector. Peligros son las viviendas que están aquí, en lo que conocemos como Bombillo Rojo. Entre tanto, las llamas en la zona rural del municipio de Corrales, en Boyacá, no dan tregua pese al trabajo incansable de los más de 100 voluntarios que por tierra y aire intentan apagar el incendio. El alcalde de ese municipio boyacense, Donald Agudelo, está pidiendo ayuda al gobierno nacional. Rogarles el favor a todos los alcaldes, a todos los municipios vecinos que tienen cuerpo de bomberos, a que nos apoyen, a que nos brinden este apoyo en esta emergencia tan grande. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. La actriz colombiana Luli Boza despide a su hijo Ángelo Isaac Boza. Ángelo siempre encontró las palabras perfectas para expresarse y por eso hace 2 días le escribió a su mamá unas palabras. Eres mi ángel guardián y mayor motivación. Serás siempre mi mujer favorita. Te amo. El fiscal de Venezuela vinculó a colaborador de María Corina Machado con planes conspirativos. Por su parte, Machado denunció la detención de su director de campaña en el estado Barinas. En la red social X, la opositora acusó al gobierno de Nicolás Maduro de haber secuestrado a Emil Brand solo unas horas después de su visita a Barinas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha respondido en su discurso a la nación a las palabras del Papa Francisco, en las que afirmaba que Ucrania debería tener el coraje de la bandera blanca y de negociar al ver que está perdiendo la guerra. El coraje de la bandera blanca. El jefe de gobierno ucraniano ha señalado que si los asesinos y torturadores rusos no avanzan hacia Europa es solo porque les paran las tropas de Kiev. Christopher Nolan Oppenheimer. Se entregaron los premios Oscar en la ciudad de Los Ángeles con la película Oppenheimer como la gran ganadora de la noche. Se llevó estatuillas a mejor director para Christopher Nolan, mejor película, mejor actor principal para Cillian Murphy y también mejor actor secundario para Robert Downey Jr. La mejor actriz principal se lo ganó Emma Stone por su película Pobres Criaturas.
Fecha 11 de la Liga Betplay que quedará para la historia. Dairo Moreno marcó gol en el triunfo del Once Caldas ante Envigado e igualó a Galván Rey con 224 tantos como los máximos artilleros de la historia del fútbol colombiano. Tuve la oportunidad de debutar, compartí habitación con él, mira cómo es la vida, ya ahorita celebrando cosas grandes en el fútbol. Por otra parte, Millonarios perdió 2-1 como visitante ante Jaguares y Nacional no pasó del 0 contra el Bucaramanga. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Hola, soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio. Y hoy les cuento que la inteligencia artificial tiene más posibilidades de crear empleo que de destruirlo, según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Solo el 5,5% del empleo total se encontraría potencialmente expuesto a los efectos del uso de inteligencia artificial. Este informe advierte que el trabajo administrativo en oficina sería la categoría más expuesta y que las mujeres serían más propensas que los hombres a verse afectadas. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con... Kate Middleton es la princesa de Gales, la esposa del príncipe William, que algún día será reina. Está pidiendo esta mañana disculpas por manipular, por editar una fotografía en donde ella se ve con sus hijos. El tema no solo es la fotografía que mintió el Palacio de Buckingham, sino que ella está desaparecida y la fotografía fue para aparecer a través de redes sociales en medio de profundos cuestionamientos, no solo por la manipulación de la fotografía, por el retoque a la fotografía, sino especialmente por lo que está pasando con su estado de salud. A esta hora desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la verdad es que este es un bochorno enorme para la familia real británica, la que está ocurriendo en este minuto, pero viene de atrás, o sea, partamos diciendo que Kate Middleton desapareció de la vista pública el pasado 16 de enero cuando dijo que se hacía una cirugía abdominal. No se dijo más nada excepto que no se trataba de cáncer, pero nunca se dio explicación de qué enfermedad la aquejaba. Salió 13 días después de la clínica y dice que no va a aparecer hasta Semana Santa. Pero claro, había mucha especulación sobre cuál era su estado de salud, por qué no se le ve, por qué no se dan explicaciones, en un momento en que además el rey también está retirado porque está en recuperación por un cáncer que le fue descubierto hace poco tiempo. Bueno, ¿qué pasó? Que en los últimos días, la semana pasada, un medio norteamericano publicó una foto de ella, una foto tomada sin su autorización, mientras iba paseando en un vehículo con su madre. Ningún periódico, ningún medio de comunicación en Inglaterra publicó esa fotografía porque estaban respetando la privacidad que había pedido la familia real británica, pero claro, nada se expresaba sobre cuál es la situación real de Kate, hasta que llegó el domingo. ¿Qué pasa? El domingo, el día marzo 10, en el Reino Unido se celebra el Día de la Madre. Entonces ella publicó en Instagram, en la cuenta de la familia, una fotografía en que aparecía rodeada con sus 3 hijos. ¿Qué pasó? La fotografía fue tomada inmediatamente por los periódicos del mundo, por las agencias de noticias. Era una noticia mayor porque, claro, era la primera vez que ellos tenían el interés de publicar una fotografía de ella después de tanto tiempo desaparecida del ojo público. Bueno, a pocas horas, 5 mayores agencias de noticias del mundo, Reuters, AP, Getty Images, France Press, bueno, las mayores agencias de noticias del mundo y también los mayores periódicos del mundo, el Washington Post, el New York Times, decidieron retirar la fotografía. Dijeron más, emitieron una extrañísima nota que es Kill Notification, que es una notificación de quitar
la foto porque dijeron que la foto había sido manipulada. Unos dicen que estaba manipulada con inteligencia artificial. Son varios detalles los que hay en la foto, pero el más evidente ocurre con la mano izquierda de la princesa Charlotte, porque ella está sentada y, claro, se sobrepone la falda por encima de lo que es el tejido del jersey que lleva puesto. Pero, claro, hay muchos más detalles todavía. Por ejemplo, las dos manos de Kate aparecen abrazando a sus dos hijos. A la izquierda tiene a Charlotte, a la derecha tiene a Louis. Las manos están a la misma distancia, sin embargo, la mano que abraza a Louis está fuera de foco, mientras que la otra mano, que está a la misma distancia, aparece perfectamente nítida. Y así suman y siguen los errores de las fotos. Inmediatamente, claro, esto era un bochorno. El Palacio de Kensington, que es el que maneja su imagen pública, guardaba silencio hasta que esta mañana se publica un mensaje en Twitter, en la cuenta de la princesa y el príncipe de Gales, en que dice simplemente: como cualquier fotógrafo aficionado, yo ocasionalmente experimento con la edición. Quiero expresar mis disculpas por cualquier confusión que la foto familiar hubiese provocado, la que compartí ayer. Espero que todos estén celebrando un verdadero Día de la Madre. Es todo lo que dice, pero claro, lo que se lee de esto es que primero está reconociendo que hubo manipulación de la fotografía. Eso es lo primero. Segundo, hay muchas cosas que explicar porque la pareja de la princesa y el príncipe de Gales no publican nada que no pase por una oficina de prensa que revisan absolutamente todo. Estos no son amateurs publicando en las redes sociales. Todo está gestionado por una oficina de profesionales y ellos admitieron que se publicara esa foto, una foto que se decía que había sido tomada por el príncipe Guillermo, por William. Bueno, la verdad es que esto es un bochorno máximo y todavía continúa la duda. Bueno, ¿cuál es la foto original? ¿Por qué debió ser manipulada? ¿Es que ella está tan demacrada que tuvieron que alterar la fotografía? Todavía no sabemos por qué ella fue operada, de qué tipo de operación sufrió, sabiendo además que es ella y su esposo son los herederos del trono en una familia tremendamente disminuida en este momento. Sabemos, como decía, que el rey Carlos está convaleciente de un cáncer. La reina Camila se ha retirado también para acompañarlo y por otro lado Harry y su esposa Meghan están fuera del país y separados de la familia real. Por lo tanto, todo en este minuto está solo sobre los hombros de Guillermo y tenemos la noticia de que su esposa ha alterado una fotografía para decir que está bien. Por lo tanto, hay muchas preguntas que responder todavía de la familia real británica, Néstor. Gracias, Silvia, desde Londres, 622. Me da cierta envidia, Silvia, que esas sean las polémicas en el Reino Unido. La nuestra es un poquito diferente, es alrededor de feminismos malentendidos, alrededor de prejuicios. El presidente Petro pide una investigación por la actuación de la policía, aunque prematuramente ya está condenando, diciendo que de una manera trataron esta marcha de las feministas del viernes en la tarde-noche y de otra manera la policía trató las marchas de la derecha, las que hubo contra su gobierno un par de días antes. Al final, esta es una típica polémica sobre ideologías y sobre feminismos, me parece a mí, feminismos mal entendidos. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. Este fue el ambiente que se vivió el viernes pasado en la Plaza de Bolívar en horas de la noche, cuando la principal movilización que se desarrollaba por el Día de la Mujer fue dispersada con aturdidoras y gases lacrimógenos lanzados por miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Estas fueron las denuncias de algunas de las mujeres que asistieron a la marcha. Hoy estábamos en las marchas pacíficas, súper pacíficamente. Veníamos súper pacíficas, cantando, pintando. En esta marcha nos atacaron 2 veces antes de este momento. El presidente Gustavo Petro ordenó a la policía investigar lo que ocurrió con la actuación de los uniformados ese día. El ministro de Defensa atendió la orden y aseguró que no permitirán que el anterior ESMAD afecte las manifestaciones cuando éstas sean pacíficas. Hemos hecho esfuerzos porque ese antiguo ESMAD no sea simplemente el cambio de un nombre, sino el cambio de una actitud, de una filosofía, el compromiso mayor con la población en la protección
de la protesta y de la movilización. Pero precisamente hacia ese punto se dirigen las investigaciones, pues desde la unidad aseguran que los uniformados actuaron en defensa personal por el comportamiento agresivo con gas pimienta, pinturas y aerosoles encendidos por las manifestantes, que además los insultaron en varias oportunidades. Asesino de mierda, asesino de mierda, asesino de mierda. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aunque reconoce que hubo errores en el manejo de las movilizaciones, apoya la tesis de que los uniformados actuaron para proteger su integridad. Esa decisión la toma el policía en terreno, según el marco legal, cuando considera que hay un riesgo a su integridad o a otras personas. Eso está sujeto a ser revisado, evidentemente. Ahora bien, tenemos que proteger la vida, garantizar la integridad, pero también tenemos una obligación como Estado de impedir que se dañen bienes públicos y hacerlo siempre con un uso proporcional de la fuerza que garantice que no se dañe el bien público, pero que no se afecta la vida ni la integridad de una persona. Y es que aunque la mayoría de marchas fueron pacíficas, también se reportaron hechos de vandalismo. Al menos 14 paraderos del SITP resultaron destruidos y 11 estaciones fueron vandalizadas en Bogotá. Hubo también agresiones a un dispositivo de la unidad frente al Hotel Tequendama, y en Bucaramanga fachadas de edificaciones resultaron vandalizadas, al igual que el pedestal de la recientemente restaurada escultura de la Gorda de Botero en el Parque San Pío. Y en otras ciudades como Cali y Medellín se repitió la misma historia. La respuesta del alcalde a las múltiples críticas que llegaron desde varios sectores por el actuar de la unidad fue invitar a las organizaciones y colectivos de mujeres a conversar. Mi gobierno está listo a sentarse, a tener el escrutinio de parte de ustedes, a revisar las actuaciones y a tomar las mejores decisiones para que en Bogotá todos y todas podamos sentirnos seguros y protestar respetando a los demás. A esta propuesta respondieron líderes políticos como la representante de la Cámara, Catherine Jubinao, quien propuso instalar esta semana una mesa distrital con autoridades y organizaciones de mujeres, esto con el fin de incorporar en los protocolos del SMAT un enfoque de género. Catherine Ávila, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 26 minutos. El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció a finales de la semana pasada que reducirá en un 50% la meta de erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca para este año, al pasar de 20.000 hectáreas en 2023 a solo 10.000 hectáreas en 2024. La explicación del ministro de Defensa, Iván Velázquez, para haber tomado esta decisión es que se trata de una medida coherente con la instrucción del presidente Petro en el sentido de dar un giro en la política antinarcóticos, que ahora busca atacar a los dueños del negocio ilegal por medio de la interdicción de grandes cargamentos de cocaína en lugar de atacar a los pequeños cultivadores. Velázquez reveló que entre el 1 de enero y el 7 de marzo de este año, la fuerza pública se ha incautado de 130 toneladas de cocaína, lo que representa un aumento del 33% frente al mismo periodo del año pasado, y luego agregó que según mediciones de la policía, en diciembre del año pasado comenzó a percibirse una disminución en los cultivos de coca, al ubicarse en 246.693 hectáreas. Aunque el gobierno colombiano ha tenido recientemente reuniones con las autoridades estadounidenses para explicar los alcances de la nueva política antidrogas en círculos diplomáticos de Washington, hay inquietud por la decisión de reducir drásticamente la erradicación forzosa de los cultivos de hoja de coca, que es considerada por expertos como una de las prácticas necesarias para frenar la producción de cocaína. De acuerdo con el reporte anual sobre estrategias para el control internacional de los narcóticos, que evalúa desde el Departamento de Estado la lucha contra las drogas a nivel mundial, Colombia debería combinar el desarrollo y la seguridad en zonas rurales, la erradicación voluntaria y la interdicción de cocaína y precursores químicos con la necesidad de continuar erradicando plantaciones de manera forzosa. Y es que según las autoridades estadounidenses, el año pasado Colombia solo erradicó un poco más de 20.000 hectáreas de coca, frente a las 69.000 hectáreas en 2022, es decir, hubo una caída del 70%, aunque destaca que aumentó en 10% la incautación de cocaína y aumentó 12% la destrucción de laboratorios para el procesamiento del alcaloide. Desde la óptica global, a diferencia de lo que afirma el presidente Gustavo Petro, Estados Unidos señala que el aumento de los cultivos de coca en Colombia obedece, entre otras cosas, a una demanda sostenida o creciente de cocaína en los países consumidores, lo que desmiente a quienes señalan que el fentanilo estaría ocupando su lugar. Hoy en Colombia la expansión de cultivos de hoja de coca ha llevado a que varios grupos ilegales ejerzan control territorial en las zonas con mayor cantidad de matas sembradas, y la disputa por las rutas y el control de esos puntos han desencadenado enfrentamientos entre grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Por ahora no se ven cambios de fondo en la política antidrogas. El presidente Petro se enfoca en otros aspectos y Estados Unidos mira inquieto lo que está pasando con los cultivos ilícitos del país. María Camila Orozco es periodista.
está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:29 de la mañana. La quinta puede ser la vencida, hablando de la elección de fiscal general de la Nación. En un poco más de 24 horas, los magistrados se van a volver a reunir en sala extraordinaria para votar e intentar elegir una fiscal en propiedad, después de la última sesión donde se desinfló la candidatura de Amelia Pérez Parra, que pasó de tener 13 de 18 votos que se requieren, de 16 votos que se requieren, a 9 votos por los trinos de su esposo Gregorio contra la Corte, contra los periodistas, a favor del gobierno del presidente Gustavo Petro y defendiendo, por supuesto, a Nicolás Petro, que han sido horas intensas, horas que han servido a ella para defenderse en una entrevista en el diario El Tiempo, revelando que ha intentado desmarcarse de la opinión de su marido, diciendo eso, que es su opinión, que no la representa, que ella no tiene redes sociales y que quieren hacerle daño inventándose el delito de opinión. Lo que pasa para la doctora Amelia es que no es cualquier opinión política u opinión judicial sobre los procesos que incluso lleva la fiscalía. Es la opinión del esposo o del hombre que duerme con quien estaba a 3 votos de ser electa fiscal general de la Nación. Pero no es la única a la que le están pidiendo explicaciones por el pasado de su esposo. También a la candidata Luz Adriana Camargo, que remontó en 12 votos, es hoy la más opcionada para ser fiscal general de la Nación. A su esposo, que es el abogado Germán Marroquín Grillo, lo vinculan como socio de la Oficina Servicios Integrales Jurídicos, que fue creada por Gerardo Torres, un hombre muy conocido en el mundo de la justicia como Yayo. Fue esposo de la magistrada auxiliar del prófugo, hoy exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Busto, que fue el cerebro del cartel de la toga. Se está defendiendo diciendo que solo alquiló un pequeño cubículo en esa oficina que queda en el Centro Internacional en Bogotá, negando la sociedad y asegurando que hace 13 años no tiene ningún contacto con Yayo. El número mágico para mañana es el número 16. Y mañana podría ser el día en que se consiga ese número, cuando se cumple, a propósito, exactamente un mes desde que se fue Francisco Barbosa de la Fiscalía General de la Nación. Y por otro lado, significaría, si llega a conseguirse ese número mañana en esa sala extraordinaria, un mensaje claro de celeridad y cumplimiento, que es lo que tanto le está pidiendo el gobierno del presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia, para que deje o saque a la Fiscalía del estado de interinidad. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:32 a.m, mucho ruido y pocas nueces. La conclusión de la Cumbre Energética del Caribe el sábado pasado en Sincelejo, donde se escucharon muchos diagnósticos sobre las altas tarifas de luz en el país, pero sin soluciones inmediatas a corto plazo que permitan un alivio inmediato, rápido, en el próximo recibo de luz para millones de usuarios, particularmente para los de la costa Caribe, donde 2.7 millones de suscriptores hoy pagan a 1.131 pesos el kilovatio hora, tras incrementarse el 32.4% el año pasado en departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero en general en todos los departamentos de la costa, donde tuvo oscilaciones del 30 al 35%, y en menor medida en el resto de regiones del país, con una inflación de energéticos que estuvo el año anterior en el 26%, es decir, 3 veces más que la carestía generalizada, que se ubicó en el 9.28%. Tarifas de energía que se agravan pues de manera particular para los más de 12 millones de habitantes en el Caribe, que deben elegir entre pagar el servicio de luz o comprar la comida. Drama que fue telón de fondo de esta Cumbre Energética del Caribe, donde la gran oferta del ministro de Minas, Andrés Camacho, es que destinará $1 billón para entregárselos a la gente directamente. Se creará una gran empresa regional de energía renovable. Se diseñará un plan para cubrir las pérdidas que hoy pagan los buena paga, especialmente en la costa, donde los robos de energía o pérdidas no técnicas pesan el 29% del recibo final, mientras que en el resto de Colombia son apenas del 11%, lo que explica en gran medida las mayores tarifas de luz en esa región del país, donde los que sí pagan tienen que pagar lo que se roban los que no pagan, y que en la costa es el triple que en el resto de Colombia por cuenta de esas conexiones ilegales. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 33 minutos. Lo que está pasando con el sistema de salud es un círculo vicioso muy peligroso que puede llevar el sistema a un punto sin retorno. Mientras las EPS dicen que el gobierno está debilitando el sistema para justificar así la necesidad de una reforma estructural, la Superintendencia de Salud presentó el informe de las quejas y reclamos contra las EPS en enero de este año. En esa teoría de las EPS podría entenderse por qué, según la Supersalud, en enero fueron 110.994 reclamos, 6.350 más que en enero de 2023. Lo primero que dice el informe es que los reclamos más frecuentes son barreras al acceso al servicio de salud, insatisfacción del usuario en el proceso administrativo, insatisfacción en la atención de salud e insatisfacción con la infraestructura de clínicas, hospitales y centros de atención. Los departamentos con el mayor número de reclamos son Bogotá, Antioquia, Valle, Cundinamarca, Santander y termina Atlántico. Y aquí es donde toca revisar la cifra con cuidado. Esos departamentos son presentados como los que tienen más queja, pero es que al mismo tiempo son los departamentos con más población. Proporcionalmente se quejan más porque tienen más pacientes y eso también aplica para las EPS. Según la lista de la Superintendencia, las EPS con más quejas son Nueva EPS, Sanitas, EPS Sura, Salud Total, Famisanar, Compensar, Cosalud, Sabia Salud, Capital Salud y EMSAR. Pero ojo, que si uno lo mira por proporción, quizá no sea tan dramática la situación de quejas como dice la Superintendencia. Vamos a coger el caso de Nueva EPS. Tiene 10 millones de afiliados. Se quejaron, según la Superintendencia, 21.476 personas. Eso representa el 0.21% de sus pacientes. Sanitas tuvo poco más de 15.000 quejas y tiene 5 millones de afiliados. Es decir, se quejó el 0.3% y Sura, de 5.5 millones de afiliados, se quejó el 0.23%, en total 13.137 quejas. Si el argumento es que hay quejas y que por eso se necesita reformar el sistema, cuidado porque las cifras del mismo gobierno dicen que las quejas son de menos del 1% por EPS. Estás escuchando Blue Radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura, historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Trabajar en radio siempre implica la magia de poder explicar con las palabras los hechos que están ocurriendo en todo el país. Y por eso hoy, con la llegada de la imagen a la radio, tenemos la posibilidad también de que las personas sepan cómo es ver, cómo es estar en ese momento en el lugar de la noticia. Es por eso que la magia también sigue siendo la radio hablada, pero ahora le agregamos este plus que sigue siendo un reto para nosotros, demostrarles a ustedes, nuestros oyentes y televidentes, qué es lo que está pasando. Aquí en Blue le ponemos la cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue Radio, la alternativa. Buenos días, padre. 6 de la mañana, 37 minutos. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos esta semana confiando, creyendo que todo va a estar bien, provocando las mejores emociones de bienestar que tengamos. Entonces, y además el día está chévere. Toldadito. No, vamos a tener lloviznas. ¿Hoy va a haber lloviznas? No, lloviznas aisladas, como dicen los meteorólogos. Pero bueno, con toda la actitud, con la mejor actitud siempre, pronunciando las mejores palabras a la gente que está cerca. Yo estoy contento. Tema de esta mañana, padre, me alegra que esté contento. ¿Sabe que amanecí con una de esas de esas vainas que te dan vuelta en la cabeza? Porque el Papa Francisco, y yo entiendo en principio su razón frente al sufrimiento humano, en una entrevista
propone que Ucrania saque la bandera blanca. Eso ha ocasionado no solo problemas de tipo diplomático. Sacar la bandera blanca significa el Papa pidiéndole a los invadidos ucranianos que se rindan ante el invasor. El contexto es una pregunta. En vez de pedirle al invasor que termine su invasión. Es muy raro lo del Papa, padre, ¿estamos de acuerdo? Sí, no, a mí me... Yo entiendo que usted por razones naturales tiende a ver el vaso medio lleno siempre. Claro, y quiero pensar en el sufrimiento humano, en la desgracia, porque es que la gente está sufriendo mucho, y entonces él seguro está queriendo que se negocie, que se llegue a puntos de paz, que es al fin y al cabo lo que buscamos. Pero no sé, ¿cuándo rendirse sería la pregunta? Esta mañana, producto de las polémicas, provocadoras declaraciones del Papa Francisco, hay reacciones del presidente Zelensky, se mete en Alemania, Polonia, en fin, Europa está un poquito escandalizada. ¿Usted vio lo que le respondieron? Le respondieron, ¿por qué no le negociaron con Hitler? ¿Por qué no negociaron con Adolf Hitler? Y por otro lado, lo está celebrando el gobierno ruso, que dice que el Papa está en favor de una negociación. Sí, Rusia dice que es razonable lo que dice el Papa. No, pues claro, por supuesto, claro que al invasor favorece a sus intereses. Al invasor le cae como un bálsamo la declaración del Papa Francisco. Ya viene el padre Linero, también vienen los deportes, presenta Daniel Angulo. Daniel, buenos días. Hola Néstor, buenos días. ¿Está preocupado? ¿Por Millonarios. Estoy muy preocupado por Millonarios. Néstor, sabe que estaba revisando dato estadístico. Pero la preocupación es pasajera. ¿Será? Es que son 5 derrotas consecutivas. Sí, en Liga no pasaba esto hace 20 años para Millonarios. ¿Y va a seguir Gamero después de 5 derrotas? Claro que tiene que seguir. Hay que apoyar el proyecto. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Millonarios y América? Sí. Que Millonarios entiende que se pierden 5 partidos, pero hay un proceso. ¿Y hasta cuándo lo van a esperar? No, un poquito más de lo que esperó América, que sacó a Lucas González y hoy lo está lamentando. A los sombrerazos. A las 7 derrotas Millos empieza, bueno, ya es hora. Ya por fin América ganó un ciclo, ya es hora, muchas gracias Gamero, le hacemos un homenaje. No, le puedo asegurar. Esto, por Dios? Le puedo asegurar que detrás de lo de Millonarios y de los buenos resultados no hay Bueno, veremos. Hay un proyecto. Detrás de Millonarios hay un proyecto. El cortoplacismo que suele haber en los equipos colombianos. Puede haber un proyecto. Millos lo ha hecho bien. Lo que pasa es que los resultados son los resultados. Lo que sostiene un Pero hay que tener No, paciencia. y la preocupación, Néstor, es que estamos a menos de un mes de que arranque la Copa Libertadores de América y Millonarios tiene pésimos resultados y muchas bajas. O sea, ayer, por ejemplo, incluso fue al banco de suplentes Ginás, que no es normal. Antes se hablaba de esa dupla de defensores, Vargas-Ginás, que era inamovible. Ayer ya fue al banco de suplentes Ginás. McAllister todavía que no se pone a punto del tema físico. Entonces la situación es muy grave en Millonarios, Néstor. 6 de la mañana, pero me alegra ver hinchas de otros equipos tan preocupados por Millonarios. Eso me parece que es una poética paradoja esta mañana. 6:41, padre, ya vienen los deportes. A propósito del tema del Papa, que es un tema serio y gordo, esta mañana hay pronunciamiento de Rusia, le decía, pero también del país invadido, del país víctima que es el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania. Es la noticia del momento desde Europa. Enrique Rodríguez. Antes escuchemos lo que dijo el Papa en boca del propio Santo Padre. Se lo dijo a la radio televisión suiza RTS en una entrevista que se conoció, como ustedes bien decían, el fin de semana. Hablaba de negociar, diciendo que es una palabra valiente, de la bandera blanca. Cuando estás derrotado, esto dijo el Papa. Ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio della bandera bianca. Non avere vergogna di negoziare prima che le cose sia peggio. No debe haber vergüenza en negociar. Creo que son más fuertes quienes ven la situación, quienes piensan en el pueblo y quienes tienen el coraje de izar la bandera blanca y negociar. Era un mensaje claramente dirigido a Ucrania y al gobierno de Ucrania, que bien es cierto, no está pasando por su mejor momento en estos 2 años de guerra frente a Rusia, pero evidentemente esto lo que viene a confirmar es una actitud ya conocida del Papa, una actitud que ha sido siempre más o menos condescendiente y contemplativa sobre las acciones de Rusia.
tanto o más cuando en esta guerra aquí se habla de invasores y de invadidos. Esto no es un conflicto fronterizo entre dos países, es un país que invade a otro. El Papa casi nunca se ha referido a Rusia, ha evitado pronunciar el nombre de ese país y siempre ha hablado como si este fuera un conflicto surgido de la nada. Jamás ha ido más allá y por supuesto nunca se ha presentado en Kiev como le han pedido algunas de las principales cancillerías europeas y algunos de los obispos que más de cerca conocen lo que está pasando en Ucrania. ¿Quién está a favor? ¿Quién ha apoyado estas declaraciones? Eso debería preocuparle al Santo Padre porque el portavoz del Kremlin, el inefable Dmitry Peskov, en su rueda de prensa diaria ha señalado que las declaraciones del pontífice no deben explicarse como una rendición, sino que habló a favor de las negociaciones y puso al Papa al lado del presidente Putin, porque dijo que también el presidente Putin, como el Papa, ha declarado en incontables ocasiones la disposición a resolver los problemas mediante negociaciones. Pero volvemos a lo que decíamos al inicio. Este no es un problema. Este es un país que invade y otro que resulta invadido. Más allá de las declaraciones de una de las partes en conflicto, quienes se han pronunciado también en contra han sido algunos de los socios europeos de la Unión Europea. El ministro polaco de Exteriores ha dicho que ¿por qué no le pide a Rusia? Le ha dicho al Papa directamente. El ministro de Exteriores de la muy católica Polonia le ha dicho que ¿por qué no le pide al Papa que tenga el coraje de retirar su ejército de Ucrania? La jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, ha dicho que no entiende esas palabras y ha vuelto a referirse a lo que mencionábamos hace unos minutos, a esa posibilidad de que el Papa visite Ucrania, porque dice, solo estando allí se toma la verdadera dimensión de lo que está pasando. Desde el bando ucraniano han sido las palabras incluso más elevadas. Las más subidas de tono han sido en la red social Twitter, en la red social X, de Dmytro Kuleba, que es el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano. Ha puesto a este Papa, a Francisco, al lado de Pío XII, el Papa que contemporizó en su momento con el holocausto nazi. Ha dicho que en lo que respecta a la bandera blanca ya conocen la estrategia del Vaticano en la primera parte del siglo XX. Y Volodymyr Zelensky ha sido el último en pronunciarse. El presidente ucraniano lo ha hecho esta madrugada en un discurso donde no ha mencionado directamente al Papa Francisco. Ha hablado del estado de la guerra en su habitual discurso de los domingos al país, pero ha dicho que es Ucrania, son sus tropas y los muertos que están dejando en el campo de batalla quienes están parando a los criminales rusos. Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європу лише тому, що їх стримують українці. En cualquier caso, esas palabras, insisto, o esas palabras viniendo del Papa no deberían sorprendernos porque su actitud a lo largo de este conflicto ha sido de condenar la violencia como un ente genérico, pero en ningún caso se ha dirigido de manera directa a pedirle quien ha provocado este conflicto que tal y como lo empezó, lo termine, Néstor. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 47 minutos. ¿Cuándo rendirse en una guerra? ¿Qué responsabilidad tienen los líderes con su pueblo que sufre el peso de una guerra? ¿Rendirse es una manera de aprobar la ley del tirano, del más fuerte? Estas preguntas han estado rondando mi mente desde la entrevista que comentaba ahora Enrique que le hicieron al Papa Francisco en la radio o televisión suiza. Ante la pregunta, en Ucrania hay quienes piden el coraje de la rendición y de la bandera blanca. Otros dicen que eso legitimaría a los más fuertes. ¿Usted, Santidad, qué opina? El Papa responde: es una interpretación, pero creo que son más fuertes quienes ven la situación, quienes piensan en el pueblo, quienes tienen el coraje de izar la bandera blanca y negociar. Y hoy se puede negociar con la ayuda de potencias internacionales. La palabra negociar es una palabra valiente. Cuando ves que estás derrotado, que tal cosas no van bien, necesitas tener el coraje de negociar. Hasta allí las palabras del Papa Francisco. Es evidente que estas palabras han causado rechazo en el gobierno de Ucrania. Ellos sostienen, el más fuerte es el que en la batalla entre el bien y el mal se sitúa del lado del bien, en lugar de intentar ponerlos en el mismo plano y llamarlo negociaciones. Oye, no es fácil para mí dar una opinión ante esta contraposición de argumentos. Entiendo al Papa en su deseo de evitar más sufrimiento y buscar consensos a través de la negociación y el diálogo. Pero me hago preguntas.
¿Sería eso abrirle la puerta a que todo aquel que se crea más fuerte que otro lo invada y con el pretexto del dolor de las personas le imponga condiciones? Personalmente creo en el poder de las negociaciones y en lograr consensos a partir de argumentos, pero tengo claro que se requiere condiciones para hacerlo. De lo contrario, podríamos terminar convirtiendo la injusticia en un valor. Ojalá las afirmaciones del Papa Francisco sean una oportunidad para que aquellos que están en guerra se cuestionen sobre el sufrimiento humano y busquen caminos para sentarse a la mesa bajo una bandera blanca, pero siempre desde la justicia. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 49 minutos. Bienvenidos a los deportes en Mañanas Blue. Mientras que Atlético Nacional y Millonarios no salen de su crisis, Dairo Mauricio Moreno fue indudablemente la gran noticia del fin de semana en el fútbol profesional colombiano. Dairo convirtió en la victoria del Once Caldas ante Envigado por 2-1 y dicho tanto significó igualar en 224 goles a Sergio Galván Rey, quien hasta entonces ostentaba el hito de ser el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano. El propio Galván estuvo en el estadio y celebró junto a Dairo el gol que puso en ventaja al Once. Las cifras de Dairo en el fútbol colombiano incluyen 118 goles con el Once Caldas, 44 con Atlético Nacional, 29 con Millonarios, 22 con Atlético Bucaramanga y 11 con el Junior de Barranquilla. Dairo tiene 38 años, en septiembre cumplirá 39. Por ahora el Once Caldas marcha sexto en el campeonato gracias al triunfo de este domingo y a Dairo le quedarán entonces como mínimo 8 juegos para superar a Galván y quedar como máximo goleador en solitario. Y también el otro récord que tiene en la mira es superar los 348 goles de Víctor Hugo Aristizábal. Bueno, y hay nuevo líder en el campeonato colombiano. 3 líderes, de hecho, tuvo la fecha 11. Primero el Tolima, luego la Equidad y anoche tarde el Pereira, que le ganó a Patriotas, último del campeonato. Eso sí, el árbitro Johnny Nestroza terminó el partido al minuto 64 por falta de garantías, pues unos vándalos, como raro y que ya es costumbre en Colombia, ingresaron al terreno de juego. En el resto de la fecha, Millonarios volvió a perder y ya son 5 caídas consecutivas, esta vez con Jaguares en Haraguay, equipo que se metió dentro de los 8. El azul, puesto 15. Desde 2004 Millonarios no perdía por liga 5 partidos consecutivos. Y la era, repito, arrancó sin victoria en Atlético Nacional. No pudo superar en casa a Atlético Bucaramanga. El juego terminó 0-0 y con ello es la primera vez en la historia que Atlético Nacional encadena 5 juegos sin anotar un solo gol. El verde paisa sigue sumido en la crisis deportiva, puesto 17 en la tabla de posiciones. El partido del fin de semana lo protagonizaron sin duda alguna Liverpool y Manchester City, y un resultado que celebró el Arsenal. Reds y Ciudadanos igualaron 1-1. Luis Díaz jugó un gran partido, pero todo hay que decirlo, le faltó el gol que le pudo dar la victoria al Liverpool. Al final, el equipo de Jürgen Klopp reclamó un penal increíble no sancionado por una falta sobre Alexis McAllister. El Arsenal, les decía, celebró el empate, pues es ahora el nuevo líder de la Liga Premier de Inglaterra con los mismos puntos del Liverpool, mientras que el Manchester City es tercero a una unidad. En otras noticias, Estados Unidos se quedó con la Copa Oro femenina tras vencer a Brasil 1-0 en la final. Y en el deporte femenino de nuestro país, la gimnasta colombiana Luisa Blanco, que representará a Colombia en los Juegos Olímpicos de París, logró este fin de semana un puntaje perfecto en el ejercicio de salto al potro en la competencia Todo Evento. La colombiana de 22 años, nacida en Estados Unidos, pero de padres colombianos, recibió un 10 en dicha prueba. Sin embargo, al final terminó en el 7º lugar de la competencia Todo Evento. Y en apenas su segundo año como profesional, la golfista santandereana Valerie Plata ganó su primer torneo en el Epson Tour en Estados Unidos, en el estado de la Florida. La colombiana empató en el primer lugar luego de firmar 3 rondas de 70, 66 y 70 impactos, y en el desempate derrotó a la eslovana Ana Velaš. Por el momento, siendo las 6:53 de la mañana, todo en deportes. Más adelante ampliamos con los goles colombianos en el exterior, los ecos de la fecha 11 en el campeonato colombiano y por supuesto el triunfo de David Alonso en la Moto 3. Todo en deportes por ahora.
Está comenzando esta mañana la investigación de la policía por los desórdenes y la intervención del ESMAD, que ahora se llama la Unidad de Mantenimiento del Orden en la Policía, por lo que pasó en las marchas del Día de la Mujer en la Plaza de Bolívar. Marchas que terminaron mal, desafortunadamente. Por un lado, unas feministas o activistas o infiltradas o delincuentes atacando estaciones de Transmilenio, inclusive intentando quemar a funcionarios que actuaban como gestores de convivencia, a quienes lanzaron aerosoles con trapos prendidos. Pero por el otro lado, y es el motivo de la investigación que ordena el propio presidente Petro, la policía lanzó gases lacrimógenos y lo que llaman ellos bombas aturdidoras, porque se estaba saliendo la situación de control, una reacción que no le gustó al presidente Petro, que califica como exceso y que dice que hay un tratamiento desigual en la marcha de la derecha extrema, que es lo que él califica las manifestaciones de la oposición contra su gobierno del miércoles de la semana pasada, y otro tratamiento para el movimiento social de las mujeres. Lo grave es que todo ocurrió en su gobierno y muy cerquita de la Casa de Nariño. Blue Radio, Visual Radio. Las personas, todo. Y eso me emociona. Ahora, en esta experiencia aquí en Blue, ha sido maravilloso. Pero sobre todo con esto de que ustedes nos estén viendo mientras hacemos la radio. Ha habido momentos en los que pongo caras o simplemente hago un aplauso para uno de los amigos y se me olvida que nos están viendo. Eso ha cambiado mucho nuestra forma de estar frente a los micrófonos, porque ya no solo es un ejercicio auditivo, sino que volvemos al ejercicio visual. De todas maneras, estoy feliz y contento porque en Blue la radio se ve. Blue Radio, la alternativa. El anuncio, el cambio de estrategia que anuncia el ministro de Defensa Iván Velázquez de por qué el gobierno redujo a la mitad la meta de erradicación de cultivos ilícitos para este 2024. No han valido las quejas de Estados Unidos. La meta es solamente erradicar 10.000 hectáreas. Habían sido 20.000 el año pasado, la quinta parte de lo que se había propuesto el gobierno Duque hace 2 años, con una meta de 50.000 hectáreas. Dice el ministro Velázquez que se van a concentrar en la interdicción y en el combate contra las grandes industrias del narcotráfico y menos contra el campesino cultivador. Lo que pasa es que las grandes industrias, por supuesto, utilizan al pequeño cocalero en Colombia y es una de las encrucijadas, uno de los dilemas del gobierno. Van a erradicar pues 10.000 hectáreas en un país inundado en coca. El informe de la ONU dice que en Colombia hay 230.000 hectáreas sembradas con matas de coca y por eso la meta de 10.000 parece... Ahora 6 de la mañana 56 minutos, hay una noticia de esta mañana. La Procuraduría le está pidiendo hoy lunes cuentas al Ministerio de Salud por la destinación de 7 billones de pesos asignados al presupuesto general de la Nación. Estas son las platas que manejan la CPS, insuficientes según la CPS. Sí, lo que pasa, Néstor, es que estos recursos no los va a invertir el Ministerio de Salud en la UPC ni en la CPS. Estos son recursos que el Ministerio de Salud tiene previsto, de acuerdo a lo que dice su página web, para implementar el nuevo modelo de salud preventivo que no está pasando por el Congreso. Aquí hay una cantidad de elementos que están en juego y la Procuraduría dice no está muy claro el detalle de hacia dónde van. Imagínese usted, 7 billones de pesos, Néstor. 6:57 minutos. Esas UPC son las unidades de pago por capitación, lo que paga el gobierno por cada uno de los colombianos. Óscar Torres. Sí, señor Néstor, buenos días. Pues es que la Procuraduría General de la Nación le envía esta mañana una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que le pide información detallada sobre la destinación de cerca de 7 billones de pesos asignados a su cartera del Presupuesto General de la Nación para este año. El documento, conocido por Blue Radio, considera
concentra su atención en la apropiación inicial de 5 billones de pesos, según se lee en la página del Ministerio de Salud, destinados para el apoyo a programas del desarrollo de salud de la Ley 100 de 1993. Y es que la Procuradora para la Salud, Diana Margarita Ojeda, es la que le pide al ministro Jaramillo que explique los detalles de 14 planes, programas o proyectos en los que el gobierno pretende invertir cerca de 1.871.000 millones de pesos de los recursos de la salud, especificando su fundamento jurídico, la planeación de ejecución de este rubro desagregado por territorios y también la entidad o institución beneficiada. Uno de los programas que llamó la atención de la Procuraduría es el llamado Colombia como Territorio Saludable con APS, a partir de un modelo preventivo y predictivo, recuperación y fortalecimiento de infraestructura y centros de atención primaria en salud para la vida, que tiene una apropiación presupuestal disponible de 430.000 millones de pesos. Finalmente, la Procuraduría le pidió al Ministerio de Salud informar si los recursos previstos para este rubro se financiarán con el 5% de la UPC para los equipos básicos de salud, que recuerde usted es uno de los puntos polémicos de la reciente resolución del Ministerio de Salud, que pretende implementar vía resolución el eje de la reforma a la salud, que en este momento no avanza en el Congreso. Gracias, Oscar. Es que al final creo, Ricardo, todo quiere decir eso. El gobierno ya está haciendo una reforma a la salud. Esos 7 billones sobre los cuales se está preguntando hoy la Procuraduría no se los destinaron a las EPS, son platas que están en programas diferentes, desfinanciando, por supuesto, la salud de los colombianos. Y la Procuraduría lleva en la carta el cuadro exacto de los 14 planes con los que el gobierno pretende implementar esa reforma a través de 1.8 billones de pesos, sumados a los otros 5 billones que son titulados en su momento Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud, Ley 100 de 1993. Al final todo esto tiene que ver es con la implementación de lo que pretende el presidente Petro, que es el modelo preventivo de salud. Si lo está haciendo el presidente cambiando asignación presupuestal, pues yo me imagino los gobiernos tienen capacidad para decidir en qué se destina o no, siempre y cuando no afecte. Es que quizá no hay claridad, no hay detalles de cómo funciona. Perdóname, Héctor, solamente un dato de esto. Es que no hay muchos detalles de cuál es, por ejemplo, el presupuesto, de cuál es, por ejemplo, ¿cómo se llama la justificación. El programa se llama Centros de... ¿El cuál? ¿Cuál de todos? ¿El de los 5 billones? El de los 5 billones se llama Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud, Ley 100 de 1993. Es muy genérico. Entonces, lo que pide la Procuraduría es, por favor, explíquenos en qué van a invertirse específicamente esos 5 billones de pesos. Estamos hablando de una reforma tributaria en la práctica, señor Héctor. Y probablemente está asociado, lo digo más a manera de pregunta, al 5% de los recursos de la unidad de pago por capitación, que en la resolución última del Ministerio de Salud se decidió que se dedicaría a atención preventiva y que en realidad no llegaría entonces a las EPS, que son las destinatarias de ese recurso, sino a otras entidades. Entonces, pues realmente aquí el problema, pues como lo están ustedes